Capítulo 3. Un año de luchas. Con un suspiro de cansancio, Rebeca abrió la puerta de su casa, la cerró tras sí con el pie, y se arrojó en el sofá. Chico, su gato siamés, saltó junto a ella, y se puso a ronronear. ¿De qué te quejas, viejo amigo?, musitó acariciándole su sedosa pelambre. Ya son más de las 10, y todavía no he cenado. Chico ronroneó su asentimiento. Bueno, si me quedo aquí no resuelvo nada, dijo Rebeca, con un bostezo, y se tiró del sofá. Encendió una lámpara, y extendió la mano para encender el tocadiscos. No. La orden del Espíritu Santo llegó a su mente. Su mano se detuvo en el botón de encender. No. Preguntó. ¿Qué quieres decir, señor? Que no enciendas el tocadiscos, fue la pronta respuesta. Tira y luego silencio. ¿Qué sucede ahora?, murmuró Rebeca. Es que no se cansan. ¿Hasta cuándo va a continuar todo esto? Encendió otra luz, y con todo cuidado, desconectó el sistema estereofónico. Se fijó en los cables detrás del amplificador. Vio algo que parecía medio cartucho de dinamita conectado al tocadiscos, y que resultó ser una bomba incendiaria. Si lo hubiera encendido de seguro que le habría provocado la muerte. Con cautela desconectó el aparato, y con mucho cuidado soltó los cables. Afortunadamente Elaine le había enseñado bien. Elaine solía fabricar esas bombas siendo satanista, y había enseñado a Rebeca C6 cómo desactivarlas. Con un suspiro de alivio, se olió C6 la bomba en una caja para deshacerse de ella más tarde y luego RSONST6 los cables del tocadiscos. Puso un disco con música de alabanza, y se dirigí 6 a la cocina a cenar algo. Mientras miraba con ojos cansados el refrigerador, el señor le habló otra vez. Ve y averigua cuál es el antídoto del pabulón, que se te ha olvidado. ¿Ahora, señor? Tengo hambre. Rebeca había trabajado, sin descanso en el hospital, desde las 7 de la mañana. Llevaba varias semanas, sin descansar ni un día, y durmiendo muy poco. La prolongada enfermedad de Elaine unida a los incesantes ataques de los satanistas, ya hacían sentir su efecto. Estaba totalmente agotada física y emocionalmente. Ahora, le ordenó el señor. La intensidad de los últimos desafíos había hecho arraigarse en Rebeca el hábito de obedecer al instante cualquier orden del señor. DJ6 que la puerta del refrigerador se cerrara sola, y se dirigí 6 a su biblioteca. El pabulón es una droga que se emplea todos los días en las operaciones quirúrgicas. Se suministra por vía intravenosa. Provoca en segundos la parálisis total de los músculos del esqueleto y su efecto dura como 1 hora, a menos que se repita la dosis. Se usa en las operaciones para paralizar los músculos del paciente para prevenir los espasmos musculares y minimizar el daño muscular durante el proceso. Sin embargo, en cirugía, el anestesiólogo usa un aparato especial que hace respirar al paciente. Si no, el paciente muere debido a que la parálisis que provoca el pabulón le impide respirar. El antídoto es una droga llamada piridostigmina, que se administra también intravenosamente, y que casi instantáneamente cancela la parálisis que provoca el pabulón. Cuando Rebeca cerraba el libro de farmacología, el señor le volvió a hablar, esta vez con sentido de urgencia. Ahora regresa al hospital, porque alguien está ahora mismo inyectando pabulón en las venas de Elaine. Rebeca AGARR6 las llaves y CORR6 a la puerta. Vivía como a 2 minutos del hospital. Al salir del auto M6 vi SV6, corriendo las escaleras hasta el cuarto de Elaine. Efectivamente, Elaine ya estaba azul por falta de oxígeno. UTILZ6 el código de emergencia, y las enfermeras llegaron corriendo. El médico privado de Elaine, Jerry, no es su verdadero nombre, estaba en emergencia, viendo a un paciente. Cuando Jerry SSUCH6 el número por los altavoces, se dio cuenta que era el cuarto de Elaine, y corrió para allá. Cuando llegó, ya Rebeca y los otros médicos le habían insertado a Elaine un tubo hasta los pulmones a través la garganta, y estaban usando un aparato respirador. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jerry. No sé, RSPONDI6 Rebeca. Encontré a Elaine azul por falta de RSPIRA66N, todavía no respira. Ya lo veo. Pero, ¿por qué?, dijo Jerry, pasándose la mano por la cabeza en gesto de FRUSTRA66N.
Nunca había visto algo igual. Es una cosa tras otra con esta mujer, y no hay explicación para ninguno de sus problemas. Rebecca VACIL6, sin saber cuánto debía decir, por fin optó por expresar lo que pensaba. Mira, Jerry, sé que te parecerá una locura, pero Elaine ha dejado de respirar todas estas veces como alguien que ha recibido pabulón, o algo parecido. ¿Por qué no probamos con un poco de piridostigmina? Pabulón. Pero ¿quién diablo se la habrá introducido en las venas? Exactamente, PNS6 Rebecca, tú no te imaginas cuánto diablo hay en todo esto. Con toda la calma que pudo, dijo. No sé, Jerry, pero no perdemos nada con probar con la piridostigmina. No le hará daño y si da resultado aclarará un montón de cosas. Sí, y levantará un MONT6N mayor de interrogantes. Está bien. No perdemos nada. Probemos con la piridostigmina, dijo Jerry encogiéndose de hombros. Todo el mundo en la HABTA66N contuvo el aliento mientras Jerry inyectaba lentamente la droga en la vena de Elaine. A los pocos segundos empezó a moverse y a respirar por sí misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía hablar por el tubo endotraqueal que le llegaba hasta los pulmones. La experiencia de verse de pronto paralizada y luego ir perdiendo el conocimiento por falta de respiración había sido espantosa. Hubo expresión de asombro en la cara de los médicos y enfermeras. Enseguida parecieron esfumarse, temerosos de verse envueltos en el caso. Si después se le preguntaba a algunos sobre el caso, nadie había visto nada. Así sucede en el mundo de la medicina. Jerry miró a Rebecca. Tenías razón. Sé que hay en esto mucho más de lo que se ve. Pero la verdad es que no quiero ni enterarme. Lo que quiero es sacar a Elaine de aquí. Pero dime, ¿cómo te las arreglaste para estar aquí en el preciso momento? El señor me avisó, respondió Rebecca, sin inmutarse. Ya sabía yo que me ibas a decir eso, dijo Jerry. Pero óyeme lo que te voy a decir. No andes por ahí diciéndolo. Si te oyen te encierran para siempre. Es que suena como cosas de locos, Rebecca. ¿De veras crees que el Señor te habla? Sabes que sí lo creo, Jerry. Y te hablaría también a ti si hicieras de Jesucristo tu Señor y Salvador. Ah, no empieces de nuevo, Rebecca. Estoy demasiado cansado esta noche. Bien. El que hizo esta travesura tiene que estar preguntándose por qué les falló. Voy a transferir a Elaine a la unidad de cuidado intensivo, UCI, esta misma noche. Le quitaremos el tubo por la mañana. Déjame ver qué anotó en la hoja clínica para que no suene totalmente de locos. Musitando algunas palabras y sacudiendo la cabeza, Jerry salió del cuarto. Rebecca se inclinó y le arregló a Elaine el cabello que le cubría la frente. Ya no hay problema, mi amor, le dijo el señor. Está en su puesto, como siempre. Siento que hayas tenido una experiencia tan horrible. ¿Pudiste ver al que te puso la intravenosa? Elaine movió negativamente la cabeza. ¿Hasta cuándo seguiría todo aquello? Rebecca miró su reloj de pulsera. Era más de medianoche. Se quedaría con Elaine hasta que la transfirieran a la UCI. El incidente del pabulón fue solo uno de los muchos intentos por asesinar a Elaine. La batalla había sido incesante, y la serie de enfermedades de Elaine parecía no tener fin. Porque no solo estaban los intentos de matarla, sino que las enfermedades se le presentaban una tras otra. Primero había sido la terrible infección renal que había terminado en sepsis, infección en el torrente sanguíneo. Luego, la sangre se le había coagulado en una pierna, y casi muere al trasladarse a los pulmones, y destruirle una buena porción de un pulmón. Luego, otra infección seguida de otro coágulo. Más recientemente se habían presentado los episodios en que dejaba de respirar, sin explicación, y había que ponerla en un pulmón de acero. Aquella noche el señor había revelado la causa de la apnea: falta de respiración. Rebecca se estaba sintiendo desalentada, y Elaine también. No habían tenido ni una noche de sueño ininterrumpido desde la final liberación de Elaine un año atrás. Los ataques no eran solo contra Elaine. Rebecca estaba recibiendo también su cuota. A cada rato se le metían en la casa, y casos como el de la bomba incendiaria habían ocurrido varias veces. Bombas como aquella habían aparecido conectadas al encendedor del auto,
al teléfono y al tocadiscos. También había habido varios intentos de envenenarle la comida, o la bebida, especialmente el café. Muchísimas veces el Espíritu Santo la había detenido a punto de tomar un sorbo de café. Muchas veces al final de la línea en la cafetería, el Señor le había indicado que pusiera la bandeja en la estera de los platos sucios, y no se comiera la comida. Ciertamente Rebeca había aprendido el sentido literal de los versículos que dicen: porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Porque por la palabra de Dios, y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4:2.4,5. Jesús habla, y estas señales seguirán a los que creyeren. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Marcos las 16 y 17,18. Rebeca jamás tomaba un sorbo de agua sin darle gracias a Dios, y pedirle que la santificara y purificara. En más de una ocasión al terminar de almorzar, notó que miembros del personal médico se quedaban mirándola extrañados. Y algunos hasta le preguntaron si se sentía bien. Estaba segura de que el Señor había contestado sus oraciones, y había purificado los alimentos de cualquier veneno que le hubieran puesto. Una enfermera se le acercó un día, y aceptó a Jesús como Salvador tras decirle que estaba asombrada de que hubiera resistido el veneno que le habían puesto en la comida. Quería servir al Señor de Rebeca, en vez de a Satanás. David, seudónimo que la secta le había dado a un médico en el hospital, y quien era el sumo sacerdote de la localidad, estaba cada vez más enojado. Una vez la detuvo en el pasillo, y la amenazó de muerte. Las habitaciones en que los médicos dormían cuando estaban de turno estaban completamente aisladas. Podían cerrarse con llave por dentro, pero no cuando el ocupante salía. El Espíritu Santo le había indicado a Rebeca que dejara pedacitos de papel o hilo encima de la puerta, o debajo para que pudiera notar si alguien había abierto la puerta en su ausencia. Muchas noches no pudo regresar a su cuarto de guardia pues David, o algún otro estaba allí esperándola. Lo que había hecho entonces, era quedarse en el salón de descanso de los médicos. A veces se divertía al pensar que los satanistas seguramente se sentían tan frustrados como ella. No podían comprender por qué fallaban tanto. Algunos se le acercaron abiertamente a preguntarle qué poder tenía que ellos no poseían. Estos aceptaban a Jesucristo como Salvador, y dejaban el satanismo. Se regocijaba al comprender que no solo su vida dependía de su continua obediencia al Señor, sino que a la vez que Él la guardaba de los ataques, otros aceptaban a Jesús como Salvador. A menudo clamaba que el Señor la aliviara, pero no tenía alivio. Cada vez que lo hacía el Espíritu Santo, le recordaba Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Efesios las 6:12,13 era la única respuesta que el Señor le daba. La había guardado durante la misa negra del día de resurrección. Pero aparte de eso, no había tregua en la batalla. Un par de semanas después del incidente con el pabulón, Rebeca se dirigía a su casa en la noche llorando. Señor, gritó, ¿por qué no tenemos victoria en esta situación? Permite por lo menos que Elaine salga del hospital. ¿Qué valor das a una bendición mía?, fue la pronta respuesta. Entonces el Espíritu Santo inundó la mente de Rebeca con el pasaje de Génesis que relata la historia de Jacob. Y quedóse Jacob solo, y luchó con el un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó un sitio del encaje de su muslo, y desconyúntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré, si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis 32 2.24-30. Mientras ponderaba el pasaje, el Señor le volvió a hablar.
Dime, hija, ¿le das tanto valor que estás dispuesta a luchar conmigo toda la noche? Rebeca se quedó pensando. Ya eran las 9, y se sentía agotada. El cuerpo le pedía a gritos un poco de sueño. Mientras se estacionaba junto a la casa se decidió. Sí. Aquella fue solo una de las muchas noches que pasó en vela, y sobre sus rodillas. Oró, leyó la Biblia, y pensó en las cosas de Dios. Le pidió al Señor que le revelara cualquier pecado en su vida, y buena parte del tiempo lo pasó llorando, con el corazón angustiado por los sufrimientos de Elaine. Al romper el alba, el corazón se le inundó de paz, y se levantó a prepararse para otro día de trabajo. Dios contestó su noche de oración. Como a la semana, Elaine ya había mejorado tanto que la dieron de alta. Rebeca misma salió del hospital por última vez, y se preparó para trasladarse a otra ciudad en la que montaría un consultorio. Las lecciones que había aprendido durante aquel año de intenso batallar por la vida de Elaine, iban a ser útiles en los siguientes años en que ambas trabajaron para el Señor, arrancando a muchos de los lazos de Satanás, y llevándolos a la maravillosa luz del reino de Jesucristo.